Pitagóricos o del dogma y la religión en filosofía. Con los pitagóricos llegamos a un tópico que sería sobre la relación entre la religiosidad o la teología dogmática, por así decirlo, y las especulaciones propias de los filósofos. Así que la relación en el pitagorismo sería sobre la revelación divina y lo propiamente descubierto por el hombre, y en especial en el aspecto religioso y conductual de un hombre estando en una corriente de pensamiento, y sobre el sectarismo en base al autor de una teoría, con equivalentes modernos en cantidades monstruosas. De esto se puede salir una analogía curiosa. Si la verdad es independiente al hombre y un hombre tiene o se proclama con la verdad absoluta de un corte de tipo religioso como lo era Pitágoras, se llegaría a equiparar a ese hombre con la verdad misma o a ponerlo en un estrato casi teológico, como hoy en día sucede paradójicamente en filosofías ateas, en el marxismo por ejemplo, con la repetición de la palabra de Marx, y como no se puede ni disentir de lo que piense el marxista de turno porque eres tratado casi como un hereje, vendría a tener su análogo antiguo con el maestro lo dijo, lo cual muestra que entre la filosofía, la religión, el sectarismo y demás fenómenos hay una conexión extremadamente fuerte. Y relacionado a todo eso, cómo la gente hace de filosofía su identidad o su conducta casi de manera radical. Por algo el pitagorismo fue una religión, por algo en las filosofías de hoy en día, en especial en las más radicales, parece que definen por completo una persona debido al aspecto teológico. Sí que se puede deducir de esto y de leer historia tanto de nuestros tiempos como de tiempos antiguos en que la religiosidad en general estaba presente en absolutamente todos los aspectos de la conducta de las personas de todos los tiempos. O en general la conducta de querer formar parte de algo y ese algo, como el grupo le rinde un culto a algo mayor, es una constante conductual que se ve en todos lados y es algo hasta parte del hombre en sí mismo. Desde cómo se le hace culto a productos de consumo en la actualidad hasta cómo antes se le hacían culto a personas como Pitágoras. A todo esto sale la pregunta: ¿cuál sería el origen del pensamiento religioso en el hombre y qué relación tiene con la filosofía y el dogmatismo? Primero tenemos que decir una cosa: toda y absolutamente toda filosofía es dogmática, porque dogma es un principio incuestionable que remite de manera exacta a la realidad. Ejemplo de dogma serían las matemáticas, que son incuestionables y no importa cuánto tuerzas o modifiques la realidad, las matemáticas seguirán siendo de una sola forma. Y no, que sea dogma no quita su validez, y de ahí sale el punto principal: el dogma no es algo necesariamente malo o perjudicial, si va conforme con el mundo y la realidad. El dogma negativo criticable sería el que no va acorde al mundo, y con eso aclarado sigue la recepción de los pensadores, incluso de la gente corriente, frente a los dogmas. En especial esa actitud afirma que todos los dogmas son malos, lo cual nos lleva a paradojas extremas, ya que si todos los dogmas son malos, entonces esa misma afirmación sería un dogma y caería bajo su propio peso, y si no todos los dogmas son malos, la afirmación sería mentira. ¿A qué se quiere llegar con esto de todos los dogmas son malos? Simplemente eliminar cualquier dogma que no me guste, actitud que se ve en los seguidores o adeptos del marxismo que critican todo de capitalista, menos el propio marxismo, a pesar de que es gracias al capitalismo y su promoción que se le da a las ciencias sociales que el marxismo es vigente, lo cual es un ejemplo de hipocresía respecto al dogma. Así que no todo dogma es malo, hay dogmas buenos y cosas que son extremadamente ciertas sin importar de qué manera sea la realidad. Otro punto a tratar es la supuesta contradicción entre religión y pensamiento racional que se afirma, contradicción o dualismo que viene en el mundo moderno a partir del iluminismo. No existe tal cosa. Todo dogma o pensamiento religioso viene de alguna parte, y porque viene de alguna parte tiene algo de verdad, porque se tuvo que hacer un análisis del mundo para llegar a esa conclusión. Esto se ve por ejemplo en las religiones andinas, ya que al venir todos los recursos relacionados a la supervivencia de la tierra, llegaron a un culto de esta misma tierra como algo metafísico, debido a que en su contexto la tierra estaría asociada con la metafísica. Lo mismo se puede decir de los vikingos o pueblos escandinavos con el agua y el rayo, con los romanos y la guerra, con los persas, etc. La religión viene de algún lado y tiene un motivo de ser. Esto no alula al cristianismo o catolicismo debido a que en la cosmovisión cristiana la verdad vendría de Dios mismo propiamente. Y esa verdad sería universal debido a que propone verdades universales que van conforme al hombre. Lo perfeccionan y la visión cristiana de Dios va conforme a una noción racional de Dios. Aunque esto sería desviarnos demasiado del tema, ya que no hay ninguna contradicción entre religión y razón. Lo que queda es que el hombre puede equivocarse, error que viene precisamente tanto de la razón o de los sentidos. Error que es más común en la razón debido a interpretar mal lo que captaron los sentidos, y de ahí vendrían religiones que le rinden culto a cosas banales o bestiales como los cultos animistas de las tribus de África o de la Amazonía.
Así que la religión tendría un origen totalmente racional basado en la inteligencia de los hombres y su manera de interpretar el mundo. Y volviendo al tema del inicio, cómo se le relacionaría todo esto, aparte de desmentir todo lo relacionado a la supuesta contradicción entre fe y razón? Con el tema del culto religioso, se relacionaría en la medida en el que el hombre dotado o de capacidades superiores es el que plantea el tema de la interpretación del mundo y de la creación de la religión, o de la religación entre lo sobrenatural y lo natural. No por nada las mayores filosofías tenían aspectos casi religiosos como la de Hegel, Platón o Plotino. Y en el caso contrario, como el de ateos explícitos como Marx o Feuerbach, había una moral o dirección del hombre, por más que esta dirección pueda ser totalmente nefasta. Así que con esto se puede concluir que es el genio o el filósofo el que dirige y crea los cultos. Y de aquí volvemos a Pitágoras, que justamente creó un culto basado en una propiedad de la realidad que sería el número, y en base a eso formuló reglas éticas y morales. Esto se puede ver a mayor o menor medida en todos los estados que existen, incluso en el mundo moderno. Infestados de ateísmo, se pueden ver conductas religiosas de corte sectario, o con productos de consumo y con ideologías o filosofías, y en casos extremos teniendo un comportamiento similar a los ciudadanos con el soma en el mundo feliz de Huxley. Esto sucede porque se le suele hacer un culto a lo que le da placer a uno. En la gente de inteligencia más promedio suele haber un culto a los videojuegos y demás cosas por el estilo. En la gente algo más inteligente, donde este fenómeno se presenta de una manera más peculiar, de ahí grupos como los Jaiga Society o el Mensa, o Pitágoras en el caso que nos concierne, se debe a la soberbia. Pitágoras hizo un culto religioso a su persona debido a que hacía sentir a sus alumnos de un placer especial, que es el placer de la soberbia, que en el caso propio de Pitágoras es haber accedido a un conocimiento especial, por así decirlo, conocimiento que estaría reservado a unos pocos. En esa reserva suele manifestarse la soberbia que aparece debido al tener algo que hace estar por encima de los demás, en este caso conocimientos religiosos de corte místico. Y de aquí se puede sacar una conclusión sobre por qué es tan popular la New Age, porque es una teología que gira alrededor del hombre, porque en esa clase de cultos sectarios lo que importa es estar por encima de los demás y mediante su propia teología poner a lo trascendente al servicio del hombre. Y así funciona el culto o la secta como una particularidad dentro del fenómeno religioso. A diferencia de la religión convencional, donde hay una participación doble, esto se ve de manera más detallada en una teología como la de Santo Tomás. Participación doble en el sentido de que el hombre sirve a lo divino y lo divino sirve al hombre, como en el cristianismo, en el que se busca un bien común a toda la creación, en el cual el vínculo de bondad, por así decirlo, sea común tanto de la relación del hombre para con Dios como de Dios para con el hombre. Así que el fenómeno religioso vendría a ser un hombre de un estrato superior en inteligencia, aprendiendo del entorno y comunicando este aprendizaje a sus contemporáneos, ya sea en beneficio común al descubrir cómo debería ser una conducta ideal que sirva a todos, o una conducta que solo sirva a los caprichos de este hombre en particular. Y de aquí se podría explicar muchos cultos modernos como antiguos, hombres que quieren dirigir a otros hombres, ya sea para el bien o para el mal. En esta comunicación del hombre para con lo trascendente, ya sea natural o sobrenatural, es en que tiene origen lo que se conoce como cultura o manifestación de la cultura del hombre. De ahí que el ejemplo de Pitágoras y los pitagóricos, estos hayan sido forjadores y desarrolladores de conductas de muchos hombres al ponerse en la cima de muchos gobiernos de la antigüedad clásica, como desarrollar las matemáticas debido a que creían que lo divino estaba ahí, y que conociendo más acerca del número podían conocer mejor la realidad. Es el hombre de grandes características o de superior capacidad intelectual el que dirige los asuntos de la conducta de sus contemporáneos, y esto no solo aplica a la religión, aplica a casi todo que incluya una religación o participación para con algo más grande. Este es uno de los fundamentos más importantes del poder, hacer creer que la persona o los grupos de personas que hacen algo bueno pero en realidad solo cavan su propia tumba, la apariencia en resumidas cuentas, y hacer participar del hombre de una falsa religación que solo lo destruya. En los pitagóricos se ve cómo el maestro moldeaba el comportamiento de sus seguidores mediante normas morales y hábitos totalmente ridículos y sin sentidos como el de no comer habas. Es precisamente en esto donde se ve la potencia del pensamiento religioso, que uno se subyugue a otro hombre creyendo que ese hombre tiene la verdad absoluta, y que ese hombre del que se crea que tiene la verdad absoluta por medio de su conducta y sus dichos y afirmaciones, logre persuadir a tanta gente de seguirlo y de crear comunidades, incluso comunidades que solo sirvan a su propio interés.